4 cánticos del siervo del Señor en Isaías. Cánticos que le dan voz a la intención, al propósito de Dios mismo al enviar a su siervo, cuando lo llama, lo que le encarga, lo que dice acerca de él. Y también dan voz a conocer lo que ese siervo estaba experimentando y viviendo cuando Cristo estaba encarnado como hombre, y el desconcierto que a veces vivía, el dolor que a veces sentía ante sus enemigos. Y una de las cosas muy importantes de los cánticos es que contienen las promesas de redención, las promesas de salvación, el propósito para el cual venía Cristo, a salvar, a redimir a lo que se había perdido, a perdonar, a traer las promesas del Señor, promesas de salvación, de consuelo y de bienestar que están en esos cánticos del siervo. Luego vienen una serie de pasajes, capítulo 54 y el capítulo 55, que contienen esta afirmación del Señor, el compromiso solemne de Dios de cumplir sus promesas para con su pueblo, de traer esa obra, ¿verdad?, del Mesías que a culminación en nuestras vidas. Pareciera como si el Señor, después de declarar lo que iba a hacer por medio de estos cánticos, lo que iba a hacer por medio de su siervo escogido, luego viene y como que se inclina el Señor para con nosotros y nos llama a que vengamos a recibir ese beneficio, que vengamos a recibir la gracia que Él está ofreciendo o que Él ha prometido. Y eso sucede en el capítulo 54 cuando el Señor le habla a Israel, y sucede aquí el Señor hablándole a todas las naciones. Entonces vamos a leerlo. Contiene 2 estrofas, si pudiéramos decir que contiene 2 estrofas, y al final una especie de cántico de conclusión, ¿verdad? Pero básicamente son estrofas. Lo vamos a leer en 3 partes. La primera parte del 1 al 6, la segunda parte del 7 al 12, el del 7 al 11, perdón, y al último la conclusión del 12 y 13. Si leen conmigo, si me acompañan, voy a leer del 1 al 6. Dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Esta primera estrofa nos está llamando que vengamos a nuestro Señor a recibir su gracia.
que vengamos ante Él a recibir su gracia. Y se fijan en los primeros 3 versículos, el Señor llama a la gente 4 veces a que vengan a Él. 4 veces dice, vengan, vengan, vengan. Y está llamando a los sedientos, está llamando a los pobres, y está llamándolos a que vengan a beber y ser refrescados gratuitamente. Y empieza con el agua y luego empieza como que hay un progreso y luego habla de vino y de leche. El agua refresca, el vino alegra y la leche alimenta. Entonces está llamando a los sedientos a refrescarse, a los tristes a alegrarse y a los débiles a fortalecerse. Y dice el Señor que lo que Él está ofreciendo es completamente bueno y gratis. Inclusive tiene una forma curiosa de hablar que dice que vengan y compren sin dinero. Dice, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es curioso la poesía, cómo habla y dice cosas precisamente para resaltar. Tú estás adquiriendo algo que tiene un valor, pero luego lo estás comprando sin dinero, ¿verdad? Él está mostrando de una manera poética, está ilustrando su disposición de mostrarnos gracia, de mostrar favor y misericordia para suplir nuestras necesidades, las necesidades de los que están sedientos y hambrientos. Esto nos dice 2 cosas. Número 1, que el Señor quiere mostrar gracia, pero también nos está diciendo cómo nos ve el Señor. El Señor nos ve con compasión porque ve nuestra necesidad. Ve nuestro estado, nos ve como, dice la Escritura en el libro de Marcos, que Él nos ve como ovejas perdidas, hambrientas, sedientas, y dice como ovejas sin pastor. Está llamando a su creación, a la humanidad, a todos los hombres, está llamando que vengan porque Él ve, dice, ustedes tienen una necesidad y yo tengo lo que ustedes necesitan. Y luego los cuestiona a aquellos que teniendo esta oferta de gracia, este ofrecimiento de recibir algo gratuitamente, están gastando de lo suyo para obtener algo que no tiene valor ni satisface. ¿Se fijan? Dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? O sea, están gastando su dinero en algo que no tiene un valor, que no sirve. Dice, algo que no es pan, dice, y su salario en lo que no sacia, que no satisface. Están gastando su dinero, ¿ok? Está hablando de valor. Está gastando lo que ustedes tienen, que son cosas valiosas, en algo que no va a satisfacer lo que es verdaderamente su necesidad. Tal vez están gastando sus esfuerzos en buscar una salvación, una plenitud saciadora en cosas que nunca lo pueden dar. Esto nos dice, hermanos, que el hombre en su insensatez, en su ceguera espiritual, no tiene la capacidad de discernir su verdadera necesidad. Y entonces está escuchando lo que el mundo le dice que necesita. Y le está diciendo que esas cosas que necesita, ahí es donde tiene que gastar su dinero. Tiene que gastar sus esfuerzos. Tiene que gastar sus afanes ocupándose en cosas que creemos que nos van a dar felicidad, plenitud, satisfacción. Decía San Agustín, que los seres humanos tenemos un hueco, nacemos con un hueco y nos pasamos la vida tratando de llenar ese hueco que solamente Dios puede llenar. Es un hueco que tiene la forma que solamente
su forma de Él cabe en ese hueco. Pensando que si alcanzamos nuestras metas o que adquirimos alguna cosa o que logramos el afecto de una persona, eso va a satisfacernos. Algunas personas piensan, si yo me caso, voy a ser feliz. Y no tienes la menor idea que eso no da la felicidad. O algunas personas dicen, si yo logro este trabajo, entonces ya no voy a tener preocupaciones, voy a ser feliz, voy a sentirme pleno, voy a sentirme saciado, entonces ya voy a estar satisfecho. Error. Todo eso te cuesta. Ese dinero que menciona aquí es tu esfuerzo, tu tiempo, tu trabajo, tus afanes. Y tenemos que reconocer, ser honestos con nosotros mismos. El principal engaño, los principales que no nos engaña tanto el mundo ni el diablo como nos engañamos nosotros mismos pensando en que algo nos va a llenar, nos va a saciar o nos va a satisfacer. Pero aquí es donde está lo hermoso del Evangelio. El Señor nos llama con insistencia. Fíjense cómo insiste el Señor. 4 veces dice, vengan, vengan, vengan. Y luego ahí en la segunda parte del 2 dice, escúchenme atentamente. Escúchenme y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Háganme caso, está diciendo el Señor. Háganme caso, escúchenme. ¿Qué es lo que quiere que escuchemos? ¿Qué es a lo que nos está llamando? Nos quiere que lo escuchemos a Él, que escuchemos su corazón. Quiere que en lugar de estar buscando otras cosas, que lo busquemos a Él. Había un sticker cuando hace 45 años estaba el movimiento, había un avivamiento en el mundo. Había un sticker que decía, dale una oportunidad a Jesús. Y decíamos, está al revés, o sea, el que nos está dando una oportunidad es Él. Pero aquí es como que si el Señor estuviera diciéndoles, dame una oportunidad, escúchame y come de lo que yo te estoy ofreciendo. En lugar de que nosotros estemos escuchando otras voces, escuchando nuestro propio corazón o escuchando al mundo, escuchando al enemigo, dice, yo te ofrezco algo que es bueno y que es abundante y que produce no solo una completa satisfacción, sino un gran deleite. ¿Se fijaron en eso? Dice, se deleitará su alma en la abundancia. En Año Nuevo cocinamos una carne y mi hija, que quedó así medio flaquilla después del embarazo, cuando estaba yo cortando la carne, le dije, ¿cuál quieres? Y me dijo, esa, la que trae el gordito. ¿Sabían ustedes que esa palabra donde dice se deleitará su alma en la abundancia? Literalmente está diciendo, y se deleitará su alma con el gordito. Así era mi abuela. Hacía carne mi papá, iba mi abuela con una tortilla y le cortaba el gordito en la tortilla. La grosura que dice la Biblia, ¿verdad? Es donde está lo más sabroso, ¿verdad? Es donde te deleitas. Una carne sin gordito no sirve como carne. Y no se ofendan aquellos que comen puro sirloin y cosas de esas, ¿verdad? Pero eso no tiene gran sabor. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? Miren la segunda parte del versículo 3. Dice, haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David.
El versículo 3 de este pasaje es el versículo más importante. Ahí es donde está la cúspide de este poema. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Incluye el llamado a que le escuchemos y incluye la promesa. Si ustedes me escuchan, voy a hacer un pacto eterno. Y qué interesante que estuvimos viendo los cantos del siervo, y en dos de ellos, en el 42:6 y en el 49:8, el Señor le dice a su siervo que por medio de él va a hacer un pacto con su pueblo. Aquí le agrega, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Ese versículo, esa parte de ese versículo, lo cita el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Dice Hechos capítulo 13, versículo 34. Dice, y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, hablando de Jesús, para que nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Fíjense cómo cita Pablo estas palabras. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Las misericordias en Isaías, la palabra que aparece ahí, misericordias, es una palabra que se cita en el Antiguo Testamento, en los Salmos, abundantemente. Es una palabra que quiere decir las promesas, el amor, la disposición, el favor, la bondad, la compasión de Dios. En sus Biblias en español está traducida como misericordia, y en las Biblias, algunas Biblias en inglés está traducido como el amor inconmovible de Dios, constante, no cambiante, firme. La disposición de Dios de mostrar gracia. Es la palabra hebrea que viene siendo nuestra palabra gracia. El favor de Dios para aquellos que lo necesitan. Es la gracia del Evangelio que Pablo está diciendo que ha venido al mundo por medio de la resurrección de Cristo. Cristo, el descendiente de David. El hijo de David, el que viene a ocupar el trono de David. Lo que se le prometió a David viene a cumplirlo Cristo, y por medio de Cristo se establece este pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la gracia de Dios. Es como si la resurrección fuera la evidencia de que esas misericordias, de que esa gracia fuera segura, firme, por la fidelidad de Dios en cumplir su palabra, cumplir sus promesas, que no solamente son fieles, son santas, dice aquí David, porque esa palabra, misericordias santas, es como decir las bendiciones buenas, perfectas, justas, correctas de Dios. Ese Cristo es el que viene a cumplir su palabra. Entonces, cuando dice aquí que haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas de David, está apuntando a Jesús. Está apuntando al siervo sufriente que viene a establecer ese pacto y que viene y lo cumplió con su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que está ofreciendo el Señor? Está ofreciendo a Cristo. Cuando Él dice, vengan y vivirá su alma, está ofreciendo una vida que Cristo viene a ofrecer. Y yo quiero, hermanos, que tenemos que interpretar nosotros las profecías del Antiguo Testamento en base a lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo que significa. Interpretar el Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento en base a los hechos que vienen a cumplir lo que nos dice el Antiguo Testamento.
Fíjense, vamos a echarnos un clavadito aquí al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y vamos a recordar estas palabras de Jesús. Fíjense cómo Jesús venía identificándose. Número 1, Jesús, en el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 28, es el que está llamando, igual que el Padre está diciendo, vengan, 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 escúchenme, vengan. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí, dice Mateo, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Yo les voy a dar refrigerio. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Vienes con sed, te voy a dar agua. Vienes con hambre, te voy a dar pan. Vienes cansado, te voy a dar fortaleza. Dice, yo los voy a regar. Es Cristo, a la hora de la hora, el que está llamando. Fíjense cómo Juan, el capítulo 7 de Juan, habla a Jesús de esta forma. Versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, estaba en el templo Jesús, puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga. Y como dice, que venga a mí y beba. Cristo viene siendo el agua viva. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y luego la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan, él se describe de esta forma. Le dice a la mujer, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El contexto de Juan 7 es el Espíritu Santo. Y el Señor está diciendo, vengan a mí y yo lo que les voy a dar es el Espíritu Santo para que beban de él. Y es una fuente inagotable. No volverás a tener sed. Es un agua que satisface y que satisface siempre y para siempre. Cristo no solo es esa agua, sino es quien nos llama a Él mismo para darse Él a nosotros. Vengan a mí. Cristo no solo es el agua viva, Cristo es quien nos está llamando y nos está llamando a Él para darse a nosotros, para que lo recibamos a Él. Por eso en Juan capítulo 1 versículo dice, a todos los que lo recibieron, a todos los que bebieron esa agua, a todos los que fueron a Cristo, recibieron esa agua que Él hace brotar de nuestro interior una fuente de agua para vida eterna. El agua es la vida eterna en Cristo. Pero no solamente termina ahí Jesús. En Juan capítulo 6, el Señor dice esto, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y luego lo explica en el versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, dijo Jesús señalándose a sí mismo. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Cristo es el verdadero maná del cielo. El pan que descendió del cielo. Y al comer de ese pan, al comer de Cristo, recibes la vida eterna.
esa vida eterna no solo es una vida que nunca deja de estar, nunca deja de ser, una vida que vive o que perdura para siempre, sino que es una vida de calidad eterna. Es la vida de Cristo, es una vida celestial, una vida con Él. Pero una vida con Él, una vida eterna, una vida celestial, pero ya, desde ahora. Y dice, y ese pan viene siendo su propio cuerpo que ofreció en la cruz para nuestra salvación, que es lo que vimos la semana pasada en Isaías 53. Si tú no viniste la semana pasada, regresa, ve a la página y escucha el mensaje que predicó Edgar la semana pasada. Uno de los capítulos más gloriosos de la Escritura que explica por qué Jesús está diciendo, el pan es mi cuerpo, es mi carne. Lo que estoy haciendo, la vida que les estoy ofreciendo, la estaba Él comprando. La estaba comprando Él con su propia sangre al sustituirnos en la cruz. Por eso es que el ofrecimiento es gratis, porque esa vida ya fue adquirida. Dice Pedro, ya ustedes fueron adquiridos, sus almas fueron adquiridas, no con dinero, dice, sino con sangre preciosa. Él llama a venir a Él para recibir el mayor regalo, el mayor beneficio, la mayor bendición, la mayor misericordia, la vida de Cristo para la eternidad. Entonces, este llamado de Isaías 55 es como si Dios, como un padre, se inclinara a nosotros, abriera los brazos y llama a sus hijos sedientos, tristes, pobres, débiles, hambrientos, a que vengan a Él para recibir la vida eterna y gloriosa, lo que realmente necesitamos. Vida nueva, vida eterna, la vida para lo cual fuimos creados. No esta vida terrenal, no esta calidad de vida que vivimos sin Él. Y cuando vivimos sin Él es como decía una persona que era el extremo pesimista, y decía, ¿cómo estás? Y decía, aquí muriéndonos. Y es una persona, era una tía de Kena que así contestaba. Y tú dices, es verdad. Si tú no tienes la vida eterna, si no tienes a Cristo, estás viviendo aquí nomás esperando morirte. La vida que Cristo da es abundante y nunca más vuelves a tener sed y nunca más vuelves a tener hambre. El Padre está ofreciendo a Cristo y todos los beneficios de la obra de Cristo, todos los beneficios del Evangelio, como el sustento que produce la vida eterna, la fortaleza y el gozo que la vida eterna trae a nuestras vidas. Y ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es ese llamado, ¿verdad? Ven a recibir la gracia de nuestro Dios, la vida de Cristo en nosotros. Ahora continúa el versículo 4 y luego el Señor está hablando, inclinen su oído, escúchenme, y luego voltea y señala al Hijo de David, al Mesías, ¿verdad? Haciendo y repitiendo lo que él ha hecho y lo que él ha encomendado. Dice, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Cristo es el testimonio, el guía, el líder y el jefe comandante de las naciones. Cristo está al frente de la obra. ¿Cuál obra?
la formación del pueblo de Dios. Él, Jesús, es el que está dando testimonio de sí mismo. Él es el que está diciendo: yo soy la vida, yo soy el agua viva. Y Él es el que está luego guiando a todos los que responden. Él está guiando a sus redimidos a esa vida eterna. Y el que ejerce todo su poder en asegurar que esto suceda conforme al propósito de Dios. Él es el testigo. Él es el guía, el que recoge a su pueblo y los va guiando. Y Él es el que nadie puede impedir que se cumpla el propósito de Dios para lo cual Él fue enviado. Él es el jefe. Él es el comandante. La obra de Cristo en su muerte y resurrección anuncia y establece la salvación a todos los pueblos y naciones. Y aquí es donde entra este concepto de las naciones que estaban repetidas en los cánticos del siervo. El Señor está llamando a todos. En el 49 lo vimos, hasta a los juarenses. Dice el versículo 5, y esto está tremendo, hermanos. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo. Le está hablando a su pueblo y dice, y vas a ver, y va a haber naciones, gente que corre a ti. Y como que hay cierta semblanza, una profecía que está en Zacarías 8, que dice que vendrán muchos pueblos y naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. Y dice, y van a implorarle al pueblo del Señor, le van a implorar que los lleven para recibir también del favor de Dios. Dice, por cada judío, dice, van a venir 10 y se van a agarrar de sus vestidos y les van a decir, por favor, llévame a Jerusalén, porque yo también quiero recibir la gracia de Dios. Dice, naciones que no conocías y no te conocían, correrán a ti, dice, porque el Señor, Él te ha glorificado. El pueblo de Dios está aquí presentando como asombrándose de toda la gente, de todos los tiempos y de todas las naciones que están corriendo para ser parte de esa gloriosa asamblea que el Señor nos está guiando hacia la eternidad. Y esto porque el Señor, dice, nos ha glorificado como su pueblo. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque nosotros vemos a la iglesia con ojos despreciativos. El mundo ve a la iglesia con ojos despreciativos. Pero Dios no la ve así. Les voy a leer un pasaje del Isaías 62. No vamos a ver Isaías 62, pero tal vez deberíamos, pero no estoy seguro si viviéramos o no, pero les voy a leer este pasaje, 3 versículos de Isaías 62, versículo 2 al 4, está hablando el Señor de la iglesia, está hablando el Señor de su pueblo. Fíjense cómo lo pone, dice, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Esto de que las naciones correrán a ti es porque ellos están viendo lo que el Señor ha hecho al salvarlos, al redimirlos, al santificarlos. Dice, verán las naciones y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Versículo 3. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, oigan esto, este es el nombre que el Señor, ¿cómo se refiere a su iglesia? Se te llamará, mi deleite está en ella.
Oye, Señor, ¿qué piensas de la iglesia? Mi deleite está en ella. Y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá esposo. Hermanos, esto es lo que el Señor está formando. Esto es por lo que Cristo vino a salvar. A veces nos concentramos diciendo, sí, Cristo vino a salvar a los miserables que estaban perdidos. Una bola de perdidos, ¿verdad? Esa es la iglesia. Pobres diablos ahí, ¿verdad? Y dejaron de ser diablos, pero todavía traen cuernos. No. La iglesia es donde el Señor se deleita. Ese pueblo, el lugar más amado de la tierra, decía C.J. Donde están sus ojos, donde está su corazón, donde está su propósito, donde Él entregó a su Hijo por ella, para santificarla, para presentársela, dice Apocalipsis, como una esposa sin mancha, sin arruga, porque su deleite está en ella. Nuestro llamado, tu llamado es glorioso. Y no solamente para que tengas una vida decente aquí y que más o menos, ahí la llevo, como decimos los mexicanos, una expresión que deberíamos de quitar de nuestro vocabulario. Tu llamado es glorioso, es para que seas parte del pueblo glorificado para la eternidad, el pueblo redimido de Dios, rescatado, comprado, para que refleje la gloria de su Señor. Gloria de aquel que se ha desposado con ella. Mi pregunta es, ¿ves tu vida así? ¿Quieres eso? ¿Quieres vivir de esa forma? ¿Quieres entregarte a eso? ¿Y cuántos hermanos escuchan, pero no se lanzan a los brazos del Señor? Y probablemente hay gente aquí que está escuchando el vengan y vengan y vengan y dicen, no, pues no sé, déjame ver. Estoy pensando, me estoy acercando a la iglesia. Al que te tienes que acercar es a Cristo. Porque si solamente te acercas a la iglesia, pero sigues viviendo para tus afanes, buscando algo que te satisfaga. Es más, si vienes a la iglesia tratando de encontrar, es que ahí voy a encontrar lo que necesito, en lugar de venir al agua viva y al pan que descendió del cielo. Aún la iglesia no te va a satisfacer. Y cuando te des cuenta que no encontraste lo que estabas buscando, te vas a ir. Pero el que encuentra a Cristo, hermanos, el que se entrega a Cristo, el que se lanza a Cristo, que dice, ¡sí! Ese es el que encuentra lo que verdaderamente satisface. Ahora, la segunda estrofa, que está un poquito más larga, pero más sencilla, nos dice cómo. Y no sé si se fijaron, pero cuando Cristo habló de Él como el agua viva, dice, todo que venga a mí, dice, porque el que cree en mí, de su interior brotarán agua, ríos de agua viva. Yo les he dicho esto, la fe, hermanos, tiene que ver con el apetito. La fe tiene que ver con el agua. La fe tiene que ver con el hambre y la sed que tú tienes. Por eso decía el Señor, las prostitutas y los ladrones y los matones van adelante. Y muchos están queriendo llenar su sed con cosas que no sacian la sed. Y muchos piensan, yo estoy bien, especialmente los jóvenes. Discúlpenme, jóvenes, yo también fui joven, pero así éramos. Decíamos, Cristo, pues sí, para los viejitos que ya se van a morir, ya más vale que arreglen cuentas, ¿verdad? Pero yo quiero vivir la vida. Y yo digo, ¿para qué? Si no satisface. Y la vida no satisface, hermanos. Yo lo tenía todo lo tenía. Y era un miserable. Y si tú eres honesto contigo mismo
y no estás viniendo a Cristo porque piensas que todavía hay algo allá afuera que puedes comer o beber y que te va a satisfacer, sé honesto contigo mismo y reconoce que cada vez que buscas terminas con una cruda moral y sabes que no satisface y lo tienes que ir a volver a hacer y otra vez y te quedas igualito. Pero Cristo con una gota de su agua te quedas completamente full. ¿Cómo? Dice versículos 6 al 13. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Lo que nos está diciendo el Señor es que debemos venir al Señor en arrepentimiento. Si la fe tiene que ver con el apetito, con la sed, con el hambre, el arrepentimiento tiene que ver con nuestra respuesta, con el hecho de que nosotros ahora somos los que estamos buscando. Y qué curioso, el otro decían, vengan, estaba el Señor llamando y ahora dice, ahora tú llámalo a Él. El llamado del Señor es urgente. Si está diciendo aquí que busquen al Señor mientras puede ser hallado, quiere decir que no debe haber dilación en responder. Hay un periodo, hay un tiempo limitado en el que Él puede ser hallado. A veces cuando oímos de la gracia, especialmente aquí que hablamos tanto de la gracia, pensamos que la gracia, el tiempo de la gracia es ilimitada, ¿no? La cercanía del Señor, el Señor se ha acercado a los pecadores para llamarlos, pero luego dice, va a haber un tiempo en que ya no va a estar cerca. La cercanía con el pecador es temporal. Por eso la urgencia, búsquenlo, llámenlo. Es como cuando alguien se pelea el esposo y la esposa, ¿no? Y están los dos, no se hablan. Y vas y le dices a tu amigo, oye, pues me peleé con mi esposa, tengo una semana que no nos hablamos. Y te dice el amigo, no seas bruto, háblale, ve, háblale ahorita. ¿Cómo que no se hablan? Llámale ya. Así es esa urgencia, lo está llamando a buscarlo, a llamarlo, y eso es lo que implica, hermanos, es arrepentimiento. El ir a buscar al Señor, el ceder a lo que tú estás buscando, el dejar esos afanes para irlo a tener a Él. Significa que para buscar al Señor tú vas a tener que dejar algo. ¿Se fijaron que dice abandone el impío su camino? Abandone el impío su camino. Hay un alejarse, hay un abandono. Y no crean que está hablando el Señor así de los más malvados, ¿verdad? El hombre malvado, sus pensamientos. El problema es que somos nosotros. David lo dijo así en el Salmo 52, dice, yo nací en iniquidad, así nací, en pecado me concibió mi madre. O sea que nacemos con el pecado, con la iniquidad, los impíos somos nosotros, y esa iniquidad es nuestra naturaleza pecaminosa en la carne. Algo que está adentro de nosotros que se llama corrupción, que produce la maldad en nosotros. Y no nos engañemos, nuestro pecado es maldad. No son errores, no son simples fallas. No es que me equivoqué, no es que pecamos, actué en maldad. Es la expresión de un corazón corrompido de nacimiento que siempre tiende hacia el mal. Él está llamando a esos hombres a que dejen esa maldad y se vuelvan a Él. Esa palabra volverse implica abandono. Esa palabra volverse es la perfecta definición de lo que es el arrepentimiento. Es un dejar atrás.
Y si la impiedad la traemos adentro, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vamos a abandonar? Tenemos que dejar atrás nuestro mismo yo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Dijo Jesús, Mateo 16, 24, a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tome su cruz y que me siga. Y esto es posicional. A veces pensamos que el arrepentimiento es así. Conté una mentira. Me arrepiento. Señor, perdóname por la mentira. Me robé un lápiz de la oficina. Señor, perdóname por robarme el lápiz. El arrepentimiento es asumir una posición. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir a mí, tiene que entender que eso implica que tú dejas de estar gastando tu dinero en lo tuyo y vas ahora a Él a tomar gratis lo que Él te da. Implica posicionalmente que cambias de posición, de estar enfocado en ti, en lo que tú quieres, cambias y dices: Señor, yo lo que quiero es lo tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Llévame a donde tú vayas. Yo te sigo. Ese es el arrepentimiento. Por eso es que tantos no entienden el arrepentimiento, no aman el arrepentimiento, no viven en arrepentimiento. Por eso es que Lutero decía: el arrepentimiento tiene que ser algo continuo y permanente. Porque no puedes tú hablar de seguir a Jesús. El día de hoy sí te voy a seguir, Señor, por un ratito mientras estoy en la iglesia. Pero ya al ratito ya sigo yo mi propio camino. Eso no es posicional. Estás pensando que el arrepentimiento es así como que periodos en donde te sientes mal por lo que hiciste. Hermanos, el arrepentimiento es abandono, es cambiar, es ir en pos de Él, es ir en pos de aquel que tiene los brazos abiertos en una invitación amplia a recibir de su gracia. Y tú tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo y venir al que te está llamando. Y qué curioso que no dice, fíjense que no dice que el impío abandone su camino de maldad y haga buenas obras para ver si entonces me complazco y me agrada lo suficiente para perdonarlo. Dice: no, vengan a mí. Lo único que tienen que hacer es venir a mí y yo voy a ser amplio en perdonar. Voy a ser amplio en perdonar. Voy a tener compasión de Él. Hermanos, esa compasión es la gracia. Y entonces nosotros continuamente, permanentemente, totalmente tenemos que ir contra nuestra propia naturaleza y entregarnos a Cristo, recibiendo de Él lo que Él nos ofrece. Y Él es amplio a perdonar. Y luego viene aquí y te dice qué tan amplio es y por qué puedes confiar en Él. Y por qué esto no es una exageración. Y por qué esto es cierto. Versículo 8, 9, 10 y 11. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Saben por qué podemos estar seguros que si vamos a Cristo vamos a recibir de Él compasión y perdón? Porque Él no es como nosotros. Es lo que te está diciendo. Es que tú
tus pensamientos no son como los míos. Yo soy otra cosa. Dice, tus pensamientos no son. Tus caminos no son. Tu carácter no es como mi carácter. Yo soy otra cosa. Yo soy Dios. Y no solamente soy soberano y hago lo que quiero, sino también soy poderoso. Yo envío mi palabra y mi palabra no regresa a mí vacía. Si yo envié a mi hijo va a cumplir mi propósito. Y va a lograr tu salvación, y va a lograr tu perdón, y va a lograr la gracia y la compasión que yo quiero darte. Por eso te estoy diciendo que te vuelvas a mí. Porque yo no soy como eres tú. Yo no pienso como piensas tú. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Mide la diferencia de los cielos a la tierra. Tira una cinta de medir así para arriba. A ver dónde para. Los astrónomos no saben dónde para el universo. Así de alto es el Señor. El problema muchas veces es que pensamos que Dios piensa como nosotros y decimos, no, ¿a poco Dios va a hacer esto? ¿A poco Dios me va a perdonar nomás porque sí? ¿A poco Dios me va a recibir a mí? Estamos pensando como pensaríamos nosotros. Yo no recibiría a un pecador así. Yo no amaría a una persona perversa. Yo no entregaría a mi hijo para salvar a un asesino. Dice, es que tú no eres como yo. Yo sí puedo hacer lo que yo digo que voy a hacer. Y entonces termina con estos dos versículos que es como si fuera un cántico separado. Es como, cambia aquí, el Señor se ve como una conclusión, como que el Señor está apelando, está diciendo, está hablando con nosotros. Y luego dice, y déjenme decirles lo que yo veo que va a suceder. Es parte de su promesa. Dice el versículo 12, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Vean el efecto. Tú vienes, te vuelves a Cristo, bebes de lo que Él tiene para ti, recibes con fe y por esa acción de arrepentimiento la vida nueva, la vida eterna, y lo que produce es gozo. Produce un gozo que aquí lo describe como un shalom, con paz, una paz, un bienestar, el shalom. Acuérdense que el shalom es una paz, no nomás que me siento en paz, así decir, no, yo me siento en paz. Mucha gente dice esas cosas, ¿verdad? Oye, siento paz, por eso lo voy a hacer. El shalom de Dios es un sentido de completa bendición y bienestar. Es la descripción de la plenitud. Cuando tú tienes el shalom de Dios, cuando Dios te dice paz a ti, entonces tú recibes eso que estabas buscando, recibes esa plenitud que tanto necesitaste. Se llena el huequito, el huecote que tenemos en el alma. No solamente se nos da su vida, sino que ahora Cristo nos está conduciendo a la eternidad de la gloria. Y en el camino, los montes, la creación está aplaudiendo, está gritando. Y luego fíjense, pensamos cómo es que la iglesia es ese deleite del Señor, porque está siendo transformada. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Dice, en lugar del espino crecerá el ciprés. Va a haber transformación en nuestra vida, va a haber un cambio. En lugar de espinos va a haber pinos. En lugar de hierba mala van a crecer flores. Esto nos está diciendo que el Señor nos está llamando, recibes la plenitud, la paz y el gozo del Señor, y luego Él te está transformando en algo glorioso,
en algo que refleja su gloria. Y todo eso, dice, va a ser para gloria del Señor. Por eso es que el pueblo redimido del Señor es convertido en una diadema de diamantes que adornará la cabeza del Señor por toda la eternidad. Si este poema, esta profecía no cambia tu impresión de pensar que Dios es un Salvador renuente, yo no sé qué necesitas para que cambie tu impresión. Dios mismo está apelando a nosotros. Vengan, vengan. ¿Hay alguna razón? ¿Pudiera haber alguna razón de no dejarlo todo para ir a Él? ¿Acaso no somos insensatos, hermanos, si salimos de aquí en lugar de entregarnos a Cristo, salimos de aquí simplemente para seguir con nuestros afanes inútiles? Buscando lo que pensamos que nos va a dar satisfacción. Pensando que vamos a estar más contentos esta tarde si vemos un juego de los playoffs. Hermanos, este mensaje lo estoy trayendo al principio del año porque yo quiero exhortarlos a que vivas así tu vida. Que te preguntes, ¿a qué te estás entregando? ¿A quién te estás entregando? ¿En qué estás gastando tu dinero? ¿En qué te estás entreteniendo para que se te olvide la miseria del alma? En lugar de venir a la fuente de aguas vivas. En lugar de buscar la alegría del vino nuevo. En lugar de comer hasta saciarte del pan que bajó del cielo. Ahora, si tú tienes a Cristo, pregúntate si tienes una fuente ahí en tu vida manando esa agua viva, si tienes a Cristo, si sin embargo estás afanado con muchas otras cosas, así como estaba Marta, teniendo a Cristo ahí sentado en la sala y ella estaba en la cocina afanada haciendo tortillas. Este año, mi reto para ustedes es este. Toma esta promesa, la promesa de la satisfacción y la plenitud del shalom de Dios, y vuélvete al Señor. Corre a Él. Come y bebe de lo bueno, lo rico, lo abundante que es Cristo, para que vivas en el deleite del Señor. Y Él se deleite en ti. Si eres cristiano, si te has entregado a Cristo, hazlo y síguelo haciendo todos los días de tu vida, para el resto de tu vida. Sigue en pos de Él. Sigue en pos de Él. Piensa en un matrimonio. Un matrimonio no hubo un disgusto, no es arreglen el disgusto y sigan cada quien viviendo por su lado. No, la reconciliación es arreglamos el disgusto para apegarnos uno al otro y seguir caminando juntos. Es posicional. Y si tú no tienes a Cristo, si tú no te has entregado a Cristo, si tú no eres cristiano, entrégate. ¿Qué más quieres? Que el Salvador del mundo te está llamando y te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Yo voy a satisfacer tu alma. Pero ven a mí, ¿ok? No a las cosas, ven a mi persona. Yo al que quiero es a ti. Lo que busco es tu alma. Yo voy a hacer esa obra de gozo y de paz en tu vida. Vamos orando.